7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Capital Intereconomía, bienvenidos a esta segunda hora. Si se incorporan ahora mismo con nosotros, una mañana que viene teñida de verde. Los mercados van a abrir a partir de las 9 cuando empiece la negociación en Europa con ganancias, subidas ahora mismo para el futuro del DAX del 0,7%, subida también para el futuro de los Stock 50 de medio punto porcentual y subiendo también el futuro del IBEX 35. Senda alcista para las bolsas, a pesar de las dudas por los últimos datos en Estados Unidos, que ahora enseguida les recordamos, y a pesar de las amenazas de Donald Trump, porque el presidente de Estados Unidos vuelve a la carga y amenaza a la Unión Europea, a pesar de tener ya un acuerdo comercial firmado, con aranceles del 35% si no invierte 600.000 millones en Estados Unidos, y amenaza de nuevo, a pocas horas de que concluya el plazo, a la India con subirle los aranceles si no deja de comprar petróleo a Rusia. En el caso de la India, lo que la gente no suele decir sobre este país es que es la nación con los aranceles más altos. Tiene los aranceles más altos de todos. Hacemos muy pocos negocios con la India porque sus aranceles son muy elevados. Por eso la India no ha sido un buen socio comercial. Hace muchos negocios con nosotros, pero nosotros no hacemos negocios con ellos, así que acordamos un 25%, pero creo que voy a subirlo considerablemente en las próximas 24 horas porque están comprando petróleo ruso, están alimentando la maquinaria bélica y si van a hacerlo no voy a estar contento. Because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine. And if they're going to do that, then I'm not going to be happy. Además, Trump adelantaba en la CNBC que la próxima semana va a anunciar nuevos aranceles, ojo, para las importaciones de semiconductores y de productos farmacéuticos. I'll go into pharmaceuticals. Me dedicaré a los productos farmacéuticos. Ganan una fortuna con los productos farmacéuticos y fabrican nuestros productos farmacéuticos en China e Irlanda y todo lo demás. Y en el transcurso de la próxima semana anunciaremos aranceles específicos para esta categoría, que es una categoría aparte, y aranceles del 15% para todo lo demás. Son lo que yo llamo categorías excluidas. Me gusta llamarlas excluidas como el acero o el aluminio. Excluded classes, I call them. I like to call them excluded, like steel, aluminum, etc. Así que muy atentos hoy para ver cómo reaccionan estos dos sectores, el farmacéutico y los semiconductores en bolsa en Europa. Ya tenemos la reacción de los chips en Asia. Están cayendo compañías como SK Hynix o Taiwan Semiconductor más de un 2%, Samsung también con caídas de casi el 2%. Mañana, ya lo saben, termina el plazo, esa fecha límite del 7 de agosto que dio Trump a los países con los que todavía no tiene cerrado un acuerdo. La India, como escuchábamos, donde hoy, por cierto, hemos tenido reunión de su Banco Central que mantiene tipos. Brasil, Suiza, con esa amenaza de arancel del 39%, y también Canadá, donde su primer ministro Mark Carney hablaba en las últimas horas, dice que va a hablar con Trump cuando tenga sentido. Está tranquilo porque, aunque está dispuesto a buscar un acuerdo comercial con Washington, dice que la mayoría del comercio entre Estados Unidos y Canadá está libre de aranceles. El 85% del comercio entre Canadá y Estados Unidos está libre de aranceles. Esas son nuestras exportaciones a Estados Unidos. Esas son las exportaciones de Estados Unidos a Canadá. Y lo reconocemos. Reconocemos enormemente la reafirmación por parte de Estados Unidos de este elemento fundamental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o lo que ellos denominan TEMEC. This core element of CUSMA, or what they would call USMCA. Y como les contábamos, a pesar de estas nuevas amenazas de Donald Trump, el mercado sigue a lo suyo, sigue en modo subida. Los futuros que vienen hoy en verde en Europa, que vienen en verde también en Estados Unidos, después de que ayer Wall Street cerrara con dudas, cerrara con caídas tras un mal dato de actividad en el sector servicios, avisando de más inflación y de menor empleo en un sector clave que representa el 70% de la economía estadounidense. Se desacelera, como nos contaba Gustavo Martínez, la economía estadounidense, y eso llevaba ayer las caídas para el Dow Jones, para el S&P500 y para el Nasdaq, a pesar de que los inversores recibían muy bien las cuentas de Palantir o de Pfizer. Aquí en Europa, de nuevo subidas ayer martes, con el IBEX 35 que hoy abre por encima de los 14.400 puntos. Tenemos a la bolsa española en máximos anuales, a pesar de esa caída ayer de Naturgy del 7% tras la colocación del 5,5% de su capital. Mayoría de ganancias también esta mañana en las bolsas asiáticas. Nikkei de Tokio arriba ahora mismo un 0,6%, Hansen de Hong Kong más moderado en las subidas, son del 0,1%.
0,1%. Bolsa de Shanghái también subiendo un 0,34%. Las que recortan son las bolsas indias tras esa decisión de mantener tipos por parte del Banco de la India. Caída, como les decíamos, para los semiconductores. Y en el mercado de divisas tenemos al euro, que se aprecia hoy ligeramente frente al dólar, sube hasta 1,1580 unidades. También se aprecia el yen en su cruce contra la moneda americana, está en 147,40. Se recupera el precio del petróleo con subidas para los futuros que rozan el 0,7%. Y en el mercado de bonos, tranquilidad esta mañana con el rendimiento del estadounidense a 10 años en el 4,22%, el Bund alemán en el 2,62%, el español en el 3,2%. En clave empresarial, muy pendientes vamos a estar este miércoles de la Junta de Accionistas del Banco Sabadell, que tiene como objetivo, entre otros, blindarse ante la OPA del BBVA. Estefanía Muniz, buenos días. Muy buenos días, Rubén. Hoy el Banco Sabadell tiene varias citas importantes para ser un miércoles de agosto. Sabadell afronta las juntas de accionistas clave que dejan la OPA del BBVA en el aire. Tienen que dar luz verde a la venta de la filial británica denominada TSB por 3.000 millones de euros, además de un dividendo de 2.500 millones de euros asociados a dicha operación. Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, ha informado de ello esta misma mañana. Una vez que se cierre la operación de venta del TSB, se abonará un dividendo extraordinario de 50 céntimos de euro por acción a los que sean accionistas de la entidad en aquel momento. Es decir, no podrán cobrarlo los que en los próximos meses vendan sus acciones en el mercado o acepten la OPA de BBVA, que es lo mismo. Entre los repartos ordinarios y el extraordinario, Banco Sabadell retribuirá a sus accionistas con 6.300 millones de euros en total entre 25, 26 y 2027. Previsiblemente, el elevado porcentaje de minoritarios, los inversores institucionales como los grandes fondos, votarán en afirmativo por las condiciones tan favorables de la venta de TSB, y los dos grandes asesores de votos mundiales, ISS y Glass Lewis, recomiendan hacerlo. Por el momento, los sólidos resultados de Sabadell y su ambicioso plan estratégico inclinan la balanza a favor de la independencia del Banco Catalán, al menos bajo las condiciones actuales de la OPA. El banco, presidido por Josep Oliu, está defendiendo su independencia a capa y espada, como se ha visto al presentar su nuevo plan estratégico 2025-2027, con el que pretende convencer a los accionistas de la fortaleza de la entidad para que no vendan a BBVA. Como cuenta el consejero delegado César González Bueno, el objetivo es reforzar el crecimiento en el sector nacional. ¿Y por qué tanto los analistas como los inversores y el mercado en general valoran muy positivamente esta operación? Pues por dos razones, por precio y por estrategia. El precio de venta ha sorprendido. Se espera que alcance unos 3.400 millones de euros en el primer trimestre de 2026. Este precio supone un múltiplo de 1,5 veces en valor tangible, más del doble que las dos últimas operaciones de bancos en Reino Unido. Desde el punto de vista estratégico nos permite centrarnos en España, nuestro mercado natural. También el Banco Vasco presentó unas cifras semestrales que gustaron al mercado. Logró un beneficio neto atribuido récord de 5.447 millones de euros, un 9,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Ante estas cifras y como reclamo para que los accionistas de Sabadell acudan a la OPA, BBVA prevé repartir más de 36.000 millones de euros de capital de máxima calidad a sus accionistas hasta 2028, con una rentabilidad media del 22%. La compañía de Carlos Torres considera que la oferta es excelente, con una prima del 30% respecto al valor anterior al anuncio y del 50% sobre la media de los 3 meses previos. No contempla mejorar la oferta ni bajar el umbral de aceptación del 50% del capital con derecho a voto. Además, no descarta retirarla si las condiciones resultan demasiado onerosas, tal y como apuntaba el consejero delegado Onur Genke. Pero lo cierto es que es improbable que el banco haga uso de su opción legal a desistir de la OPA si se aprueba la desinversión y el dividendo. Cuando la entidad anunció que mantenía la operación pese a la condición del Gobierno de que las dos entidades deberán mantener una gestión separada durante 3 años, ampliables en otros 2, el banco ya era consciente de que era altamente probable que la entidad catalana llegase a un acuerdo para traspasar el TSB. A las 10 de la mañana comienza esa junta de accionistas del Banco Sabadell. Estaremos muy pendientes de esa junta y estamos ya muy pendientes de los resultados empresariales que se van a cotizar a partir de las 9 en Europa, como los que ha presentado la farmacéutica Novo Nordisk, que ha anunciado una subida de las ventas del 13% en el segundo
trimestre, ventas que están por debajo de lo esperado, cifras también que se van a cotizar de Bayer con una caída de sus ingresos, de sus ventas del 3,6% en el segundo trimestre, o Commerzbank, que eleva ingresos pero reduce un 14% el beneficio en el segundo trimestre del año. Aluvión también de resultados empresariales hoy en el viejo continente, porque se van a cotizar entre otros las cuentas de Fresenius, de ABN AMRO, de Siemens Energy, de Banco BPM, de Ahold o de Glencore, entre otras. En Estados Unidos para hoy, turno para Walt Disney, para McDonald's, y se van a cotizar las cifras que presentaba anoche al cierre AMD, que está bajando un 6% en After Hours tras anunciar unas ganancias inferiores a lo que esperaba el mercado. En otro orden de cosas, 8:10, les contamos más asuntos. Banco Santander patrocina este espacio. Porque este miércoles el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, llega a Rusia a pocos días para que venza el ultimátum que ha dado Trump a Moscú. Elena Fraile, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reúne este miércoles en Moscú con altos funcionarios rusos 2 días antes de que venza ese ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump a Vladimir Putin para que declare una tregua en la guerra de Ucrania. Se trata de la quinta visita del enviado especial estadounidense a Rusia después de que Donald Trump amenazara con imponer nuevas sanciones a Rusia e imponer aranceles del 100% a los países que compran su petróleo, como son China e India, a menos de que Putin acepte un alto el fuego en la guerra de Rusia contra Ucrania. Las relaciones entre Moscú y Washington se han tensado desde la semana pasada después de que Trump desplegara 2 submarinos nucleares en respuesta a unas declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev. Entre otros asuntos, también les contamos cómo Karol Nawrocki se convierte en el próximo presidente de Polonia. Nawrocki llega hoy al cargo de presidente con la promesa de impulsar una agenda conservadora, nacionalista y también beligerante contra Bruselas, y se espera que ejerza una férrea oposición a las medidas prometidas por el primer ministro Donald Tusk. Nawrocki rechaza el Pacto Verde y el régimen de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea porque dice que hasta que llegue la energía nuclear a Polonia, el carbón polaco debe extraerse. También les contamos cómo el presidente de defensa israelí, Israel Katz, afirma que la cúpula militar acatará la decisión tomada por el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre el futuro de la ofensiva israelí en la franja de Gaza en medio de las tensiones ante un posible plan para ocupar totalmente el enclave. Sus declaraciones se producen después de que en las últimas horas haya crecido la tensión dentro del gabinete y de la cúpula militar ante la posibilidad de que Netanyahu anuncie esta semana un posible plan para ocupar totalmente el enclave, una medida que ha rechazado el jefe del ejército Eval Zabir debido a la situación de los rehenes. Entre otras noticias, también les contamos cómo el presidente colombiano Gustavo Petro acusa a las autoridades peruanas de copar un territorio que es de Colombia, en referencia a la isla Santa Rosa de Yavari, ubicada en la región peruana de San Loreto, en el río del Amazonas. Así lo ha declarado en la red social X. Asegura que han aparecido islas que están en el norte de la actual línea limítrofe con Perú, pero que por tratado deben pertenecer a Colombia. Y aquí en España, el Gobierno empezará el próximo lunes el traslado de menores migrantes con 8 derivaciones a la península. Lo hace después de que el Consejo de Ministros aprobara una partida de 40 millones para dar cumplimiento a ese auto del Supremo y crear 1.200 plazas en toda la península. El Ministerio de Migraciones aportó un total de 750 plazas que se están concretando en la actualidad con las entidades habitualmente colaboradores para que estén disponibles de forma inmediata. Y también de última hora le contamos cómo en Tarifa, en Cádiz, de un incendio obligado a evacuar varios hoteles, camping, chiringuitos y también a 5.000 vehículos por la cercanía de las llamas, donde efectivos del Infoca, pertenecientes a esa agencia de emergencias de Andalucía, se mantienen desplegados en la zona hasta 17 medios aéreos. Unas labores de extinción que se han mantenido durante toda la madrugada y con la llegada del día se van a incorporar de nuevo los medios aéreos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar.
cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los periodos de carencia, aquellos en los que o bien no se pagan intereses o no se amortiza capital, están pensados para solventar problemas puntuales de liquidez hasta poder hacer frente sin problemas a las cuotas del préstamo. Si bien es cierto que los periodos de carencia se suelen pactar para el inicio del préstamo, también es posible negociar con el banco en mitad del periodo de amortización. Dos son las carencias más habituales que se pueden negociar con la entidad financiera: la carencia de capital y la de intereses. El aplazamiento de las cuotas, tanto si solo se amortiza capital como si solo se pagan intereses, encarece el préstamo, ya que los intereses se siguen devengando, encareciendo cada vez más la hipoteca. Una vez finalizado el periodo de carencia, el banco recalcula la cuota. Para que no sea tan gravosa, se aconseja que el cliente solicite a la entidad una ampliación del plazo de amortización del préstamo por el mismo tiempo que duró el periodo de carencia. Solicitar un periodo de carencia conlleva gastos, ya que la modificación de alguno de los puntos del contrato del préstamo está sujeto al cobro de una comisión por novación que puede ser de entre el 0,5 y el 1% del capital pendiente de amortizar. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Vamos, en marcha ya la tertulia de este miércoles, mitad de la semana, día 6 de agosto, con muchas vacaciones, con muchos ya de vuelta. Por aquí ha vuelto también Francisco Polo, Senior Advisor de FTI Consulting. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Hola, buenos días, Rubén. ¿Qué tal ha ido? Hace mucho que no nos vemos, entre las vacaciones de uno y de otro. Sí, pues nada, he tenido unas vacaciones muy tranquilas. Nosotros vamos ahí a Cádiz, a una zona muy familiar y que nos gusta mucho, llevamos muchos años. Pero ya de vuelta aquí, en Intereconomía, con Rubén. Disfrutando un poquito también de Madrid de agosto, que claro, disfrutando de casa, ¿no? Porque tal y como está el calor, tampoco está... Bueno, pero Madrid tiene muchos atractivos en agosto, ¿eh? Tienes cine de verano, las terrazas, en fin. Pero cuando deja de apretar esto, cuando deja que aprieta en todos los sitios, que no solamente, que parece que solamente nos quejamos en Madrid. Bienvenido, Paco. Carlos Arenas, doctor en Economía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, don Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rubén. ¿Cuánto tiempo? Encantado de verte. ¿Disfrutando de dónde? Por la Comunidad Valenciana. Bien. ¿Qué tal está aquello de gente? Pues yo es que estoy en un sitio un pelín apartado, entonces yo muy bien. El resto de gente, la verdad es que no lo sé. Vale, tú has dicho, yo no quiero sufrir aglomeraciones ni... ¿Y la temperatura qué tal? ¿Un poquito más suave que por aquí por el centro? Pues hombre, siempre hace 4 o 5 grados menos, pero también es verdad que hace un
con pues 85% de humedad. Claro, entonces, lo comido por lo servido. Hay que soportarlo. Enseguida saludamos a Eduardo Abad, que está ahí conectándose y se incorpora con nosotros antes, enseguida a la tertulia. Luego os voy a preguntar por la Junta del Sabadell y del BBVA, que es una de las citas claves del día, para ver qué se juega ahí el Sabadell, que cómo puede afectar al proceso de OPA, un proceso de OPA que se va alargando mucho en el tiempo, pero hay que volver a la carga un día más. O sorpresa con Donald Trump, que sigue con el fusil cargado, que sigue con la amenaza, Paco, que sigue con mirando a países, a la India, que es un socio estratégico de Estados Unidos, le ha puesto ahí en medio de esa tensión, de esa presión a Rusia con el tema del petróleo. A la Unión Europea, no sé si os sorprende que la Unión Europea, con la que ya se ha firmado un acuerdo, que si ya las quejas han sido de Europa, que no hemos salido bien parados con ese acuerdo, bueno, pues ahora nos amenaza con un arancel del 35% si no invertimos 600.000 millones de euros ahí. No deja, Paco, de sorprendernos el presidente americano, ¿no? Bueno, yo creo que es un hombre que ya por su trayectoria política, que ya es dilatada, incluso yo diría que la empresarial, ya sabemos, de alguna manera os intuye un poco alguna de sus características, impredecibilidad, esa sensación de abuso, el cambiar de criterio de día en día, y siempre pues tiene un poco la amenaza. Lo que ha dicho ayer pues forma otra parte, es un punto más de sus bravuconadas, pero yo creo que lo sustantivo es el acuerdo que ha firmado la Unión Europea con los Estados Unidos, que sinceramente pues parece muy desfavorable para los intereses europeos y sobre todo que desde un punto de vista geopolítico pues deja a la Unión Europea, yo diría, que desnuda de alguna manera. Y es cierto que tiene un compromiso doble de compra de material militar, de energía y de inversiones que lo tiene que acometer, eso es cierto. ¿Qué tendría que hacer, Paco? Ahora te pregunto, Carlos, ¿qué tendría que hacer Europa entonces, ahora ante esta amenaza? ¿Romper el acuerdo anterior y plantarse? ¿O porque hemos sido casi de los primeros en cerrar un acuerdo comercial? No estamos en ese grupo de países como la India, como Brasil, como Suiza, como Canadá, como México, con los que todavía no se ha llegado a un acuerdo y mañana cumple ese plazo. Nosotros fuimos, bastante benévolos, bastante facilones, diría, en la negociación, y ahora nos viene con estas. Sí, bueno, yo creo que es muy fácil aquí hablar en un micrófono, sí, claro, y otra sí. Cosa muy distinta, pues estar sentado en Bruselas, en el Consejo. Pero fuimos demasiado fáciles. En mi opinión, sí. Yo creo que la personalidad como la de Trump, pues yo creo que hay que responderle no con debilidad, sino más bien con fortaleza. Por ejemplo, ayer hemos visto que no es la primera, una reacción del presidente Lula de Brasil, que dio una entrevista, no sé a qué cadena, que tuve oportunidad de escucharla, y dijo con toda claridad que si le aplica un 50%, pues Brasil le va a responder con otro 50%. Uh-huh. Es cierto que la balanza comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos favorece significativamente a Europa, pero desde luego los europeos somos un mercado importante y sobre todo yo creo que tenemos que recuperar un peso político en el concierto internacional del cual ahora carecemos. Es cierto que también es muy difícil porque no dejamos de ser 27 países y a veces uno piensa que ese sueño europeo en el cual muchos creímos, pues a veces se convierte o es difícil de materializar. Carlos, ¿qué opinas tú de todo esto? Por un lado, de la nueva ronda de presiones de Trump, ahora encima carga contra el sector farma y contra el sector chips, al que les va, adelantaba ayer la CNBC que les va a anunciar nuevos aranceles para la semana que viene, con la India, con la Unión Europea, con Suiza, con Brasil, como decía ahora Paco. Bueno, que Trump no estudió en Versalles ya lo tenemos más que visto. También sabemos que esto pertenece todo a una estrategia que quiere él de reducción de deuda por otros lados, que no sea él, ¿no? Que sea por otro lado. Sabemos que responde también al fortalecimiento de su mercado, aunque los datos de empleo demuestran que en el sector manufacturero, donde él precisamente quiere impulsar, están siendo muy malos, incluso negativos, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista local, uno puede decir, oye, yo es que estoy de acuerdo con Trump. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo, ¿eh? Sí. Pero quiero decir que no es una locura. O sea, dices, oye, yo me quiero llevar las fábricas de la India y quiero que estén en España.
¿Por qué? Pues porque, claro, es que se van a India porque la mano de obra es más barata. Pero yo quiero fortalecer mi sistema productivo y favorecer a mi clase trabajadora. Eso en sí mismo no es malo, ¿no? Cualquier político, pues es una cosa que le gustaría. Ahora bien, una vez ya nos metemos en cosas concretas, por ejemplo, Europa, decía Paco, pues que es un poco... yo la frase más, perdón por decirlo aquí en directo, pero es que es la frase que más he escuchado, ¿no? Es bajada de pantalones por parte de la Unión Europea. No sé si Paco está de acuerdo con este modo de decir, ¿no? Pero claro, a mí me da mucho miedo cuando un país dice que va a responder con aranceles del 50%. Porque tanto estamos metidos en los aranceles que a veces nos olvidamos de lo más básico. El arancel es un impuesto al consumidor del país que pone el arancel. Es decir, si nosotros ponemos aranceles a Estados Unidos, los perjudicados somos nosotros. Entonces, aquí no se trata de echar un pulso. Se trata de que todos seamos más ricos. Y me parece que la solución no pasa por hacer una guerra a ver quién es más machito, sino simplemente decir, oye, pues yo te voy a grabar, ¿sabes con qué? Con cero. Con cero. Y así se fomenta el libre comercio. Y seguro que si ponemos una tasa del 0% de aranceles, es mucho más fácil negociar con Trump, porque estoy seguro que nos pondría puente de plata para lo que sea. ¿Qué opinas, Paco? Bueno, yo creo que es una cuestión muy difícil. Desde luego no cabe duda que lo que esta política, llamémosle, de comercial que impulsa Trump, pues rompe todo lo que son los principios del libre comercio. Y luego él juega con una baza que para los europeos yo creo que es especialmente dañina, que es el poderío militar. Es decir, Europa ahora mismo tenemos una guerra en el continente europeo que ya va hacia los 3 años y Europa ahora mismo no tiene ninguna capacidad defensiva, él lo sabe. Que aquí yo creo que en este programa en alguna ocasión lo hemos comentado, hay una propuesta del Consejo Asesor Económico de la Casa Blanca que dirige un señor que se llama Stephen Mirran y que lo que plantea son algunas de las cosas que comentaba Carlos, fortalecer la industria interior, bajar la deuda y desde luego todo eso lo hace jugando con el peso del poderío militar americano que, por ejemplo, para los europeos es absolutamente indispensable. Por eso yo creo que es muy importante que Europa dé un giro en su política de estas últimas décadas y vuelva a recuperar un peso político que no cabe duda que pasa por tener una autonomía estratégica y militar, o al menos tener una cierta capacidad disuasoria militar. Otras voces, Carlos, ya te dejo que respondas a lo que decía ahora Paco. Otras voces van un poco por el camino contrario al que planteabas tú de aranceles 0% a Estados Unidos. Y apostarían porque Europa busque otros socios comerciales. Diga, bueno, pues si Estados Unidos no nos quiere o nos amenaza con aranceles, vamos a mirar a otros países. Vamos a mirar a Latinoamérica, vamos a mirar a Japón, por ejemplo. No sé cómo lo ves como alternativa. Claro, lo que ha dicho Paco a mí me parece que está perfectísimamente explicado, o sea, que ahí no tengo nada que añadir, pero no es la primera vez que nosotros buscamos otros socios. Ya cuando las primeras subidas arancelarias que hubo al sector del vino y del aceite, ya se encontraron otros socios. También es verdad que en Estados Unidos hay ciertos productos españoles que tienen poco sustitutivo. Entonces, el precio, esa subida la va a acabar pagando principalmente el consumidor, ¿vale? Por la inelasticidad de la demanda, no por otra cosa. Pero no sería la primera vez que buscamos otros socios y, lógicamente, estamos hablando de un 0,1% sobre el PIB. O sea, lo que puede afectar esto. Que es verdad que hay sectores puntuales a los que les va a afectar y eso pues es un problema, pero que a niveles macro estamos hablando de una cosa que es ridícula, porque las exportaciones son minúsculas. Entonces, por supuesto que se pueden encontrar otros mercados, claro que sí, Rubén, ahí no habría ningún problema. Pero aquí hay que añadir otra cosa, perdón. En el pacto arancelario de Estados Unidos con Europa, Estados Unidos hace efectivas unas cosas que es bajar ciertas tasas arancelarias y nosotros
nos comprometemos a hacer una serie de inversiones que, por cierto, en algunas de las que decimos que vamos a hacer, es imposible hacerlas porque Estados Unidos no exporta tanto de ese tipo de bien como para que nosotros le compremos tanto. Entonces, dicen que el acuerdo es muy malo, pero en el fondo no, lo que se ha comprometido Europa no deja de ser una promesa bastante etérea. Entonces, ¿que nosotros podemos encontrar otros mercados? Por supuesto, sí. Pero teniendo claras las cifras de que es muy poco lo que exportamos nosotros a Estados Unidos. De hecho, importamos casi, la mitad prácticamente que la Unión Europea. Estos aranceles también, Paco, tienen su aquel en los datos. Mencionaba antes, Carlos, ese informe de empleo que asustaba un poco a los inversores el pasado viernes. Los que conocíamos ayer, el ISM y el dato de actividad de servicios tampoco fue muy positivo, y ya estamos, que más que menos habla de esa desaceleración de la economía americana que analizamos a las 7:30 con Gustavo Martínez. No recesión, también el CEO de Bank of America ayer decía que ellos no ven recesión, pero que sí que esperan un crecimiento en torno al 1,5% para este año, que no esperaban bajadas de tipos, van más allá. ¿Cómo hay que entender la economía estadounidense ahora mismo después del susto del viernes con ese informe de empleo? Datos ayer en la actividad del sector servicios que se estanca, anticipando más inflación y menor empleo en un sector que es clave para la economía americana. 70% representa el sector servicios. Claro, hay que ver también el impacto que pueden tener los aranceles en la economía, en los consumidores, en la inflación, ¿no? Bueno, yo creo que la apuesta de Trump es una apuesta, no sé si decir, no creo que sea coyuntural, ¿no? Yo creo que es lo que quiere revertir, fruto un poco de la política que ha trasladado al pueblo americano, quiere revertir un poco pues la balanza comercial, quiere recuperar, Carlos lo mencionaba al menos un poco por encima, quiere recuperar la capacidad industrial americana, quiere de alguna manera fortalecer esa capacidad industrial y sobre todo pues pensando en sectores importantes del automóvil, metalúrgico, todo lo que llaman el cinturón del óxido americano, pero también es cierto que Estados Unidos lleva ya bastante tiempo con esa sombra de una posible recesión y vamos a ver por dónde va. Pero si me permites, volviendo un poco a la pregunta anterior, respecto a otros mercados, que yo creo que hay que mirarlos, pero no podemos perder de vista, al menos yo creo que es importante, el que nosotros pertenecemos al mundo, llamémosle del llamado consenso de Washington, al mundo occidental, que ahora mismo hay un cuestionamiento de ese orden mundial y que Trump no va a durar para siempre. Que yo creo que Trump no va a durar para siempre y no podemos perder dónde estamos. Pues solamente lleva apenas 6 meses. Lo que pasa es que está todo el santo día 6 años en la televisión. Es una capacidad que yo no está y todo si no el en día. Redes sociales, da igual. Es el rey del canutazo. Sí, es verdad. Carlos, datos americanos. Pues, a ver, malos. O sea, tampoco es para haber echado a nadie de la oficina de estadística. También pero, lo ha hecho. Sí, ya está, no te gustan, pues chico, pues no te gustan. O sea, sobre todo que se han revisado a la baja. Bueno, se han revisado, no, se han corregido a la baja los datos de empleo de trimestres anteriores, de meses anteriores, y entonces, pues bueno, pues eso no ha gustado, pero vamos a ver, el empleo se han creado, si no recuerdo mal, me parece que eran 73.000 empleos, ¿no? Sí. Sí. El problema no ha sido que se hayan creado solo 73.000, sino que las expectativas del mercado eran muchísimo más ambiciosas. El problema es que se ha recortado la creación efectiva de empleo en los meses anteriores. Pero tampoco hay que dramatizar. O sea, no son datos buenos, está claro. No son para echar cohetes. Pero ayer estuve viendo los datos de creación de empleo y oye, llevamos una buena temporada bastante por debajo de la media. Lo mismo con el crecimiento del PIB. Hombre, son datos muy pobres y tal. Bueno, pues sí, no son excelentes. Pero quiero decir, pues hombre, peores cosas hemos visto. O sea, si en España nos vamos a quejar de los datos de la creación de empleo, en Estados Unidos vamos finos. Y nadie piensa que España vaya a estar en una crisis porque la creación de empleo
sea la que es. Pues no. Pues en Estados Unidos debería ser mejor. Pues a lo mejor sí, pero tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Yo creo que es un poco alarmista decir que esto es una recesión. Esto a lo mejor puede apuntalar ciertas cosas, los aranceles, puede apuntalar también para que la Reserva Federal acabe bajando tipos en septiembre. Iremos viendo, ¿no? Desde luego, el dato de empleo es muy importante para la Reserva Federal, como ya dijo Powell en la última reunión. Veremos qué pasa, ¿no? Ahora, me parece que es el 18 o el 21 de agosto, ¿no? Jackson Hole. Sí. Jackson Hole, ¿no? 18 o 21, no me acuerdo. Y veremos con estos datos qué deciden, pero ya anunció él que era un dato que esperaba que era importante para ver qué decisión podía tomar la Reserva Federal. Entonces, bueno, pues yo creo que no es malo del todo, pero desde luego tampoco es para echar cohetes. Claro. Oye, os hago nada más sobre Trump, vamos a publicidad y hablamos de la Junta del Sabadell y del BBVA en el rey de canutazo. Me gusta mucho esa definición de Paco. Pues ayer, en un alarde de, pues no sé si de bravuconada o de sinceridad, se jactó, presumió de que la OTAN hace lo que manda. Eso ya lo sabíamos, pero otra cosa es decirlo. Los líderes de la OTAN hacen lo que yo quiero, dijo. Bueno, yo creo que, una vez más, desgraciadamente no le falta razón, porque... es decir, es verdad que, vamos a ver, es una reivindicación de los Estados Unidos ya desde presidencias demócratas y que yo creo que además no les falta razón. Es decir, la defensa y la protección y la seguridad nacional posiblemente están en el fondo de la existencia de los estados. Es decir, un estado no tiene sentido si no tiene la defensa, y desgraciadamente pues desde la Segunda Guerra Mundial o incluso desde la Primera Guerra Mundial, pues los europeos nos hemos conformado con tener la protección de los Estados Unidos. Yo creo que hay que ir a una política adulta, y yo personalmente, en mi modestia, refuerzo mucho la idea de que hay que ampliar los gastos militar y tenemos que tener esa autonomía y esa capacidad disuasoria. Entonces creo que es bueno que se aumenten los gastos en defensa y que los europeos y los españoles también tengamos esa capacidad. ¿Que él manda? Sí, desgraciadamente, pues él manda mucho, porque la última cumbre de la OTAN lo ha puesto de relieve. O sea, y desde que ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos, en el fondo, toda la política internacional gira en torno a los puntos de vista del presidente Trump. Carlos, algo sobre la OTAN, nos vamos a publicar. Súper de acuerdo con lo que acaba de comentar, además muy bien explicado otra vez. A Trump no le falta razón, lo que le faltan son formas. Pues yo también estoy de acuerdo en que deberíamos ser autosuficientes, deberíamos ser independientes en temas de seguridad, porque claro, luego no podemos ir exigiendo cosas que nosotros no cumplimos. ¿Qué hace un señor de Texas pagando la seguridad de un señor de Luxemburgo, donde hay una renta per cápita mucho más elevada, ¿no? Pues no tiene mucho sentido. Desde luego es una injusticia que se ha cometido con Estados Unidos. Pues que como ya sabemos que Trump pues no se educó en Versalles, pues aunque tiene razón, le faltan las formas. Entonces, pues quizá hay otros modos más finos de decir las cosas, ¿no? En un minuto, con Carlos Arenas y con Francisco Polo, hablamos de la Junta del Sabadell, clave hoy en ese proceso de OPA del BBVA, a ver qué puede salir de ahí y cuánto se puede blindar de cara a esa operación, con esa venta de TSB, con ese dividendo. Me lo contáis ahora. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abollonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas. Dyson, LG, Roventa, Samsung, DeLonghi, Bosch. Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta marcas y modelos participantes. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... ¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De 1 millón! A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la ONCE. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas. Dyson, LG, Roventa, Samsung, DeLonghi, Bosch. Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta marcas y modelos participantes. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Venga, recta final, que quedan 19 minutos para las 9 de la mañana y el mercado a ver cómo reacciona hoy a todos los resultados empresariales que hemos ido conociendo y a esa junta. ¿Qué se juega en esa junta, Carlos? Empiezo por ti ahora. En esa junta hoy del Sabadell se va a votar, se supone que se va a aprobar la venta de TSB, se va a aprobar también el reparto de dividendo, el aumento del dividendo. Hay pulso de dividendo entre los dos, ¿no? Entre Sabadell y BBVA sacando pecho a ver quién puede ofrecer más para que la gente vaya a la OPA. Y una de las dudas, Carlos, es si BBVA subirá la oferta o no. Y si sube la oferta, a ver cómo afecta eso a la cotización y ver cómo queda el precio, claro. Porque si paga vía acciones, pues a lo mejor el precio de la acción vale menos. Es un poco lío todo esto, ¿no, Carlos? Sí, la verdad es que lo has tocado muy bien, Rubén. Hay muchísimos temas sobre la mesa. Por una parte, se tiene que aprobar hoy TSB y luego los dividendos, pero parece que está bastante asentado porque muchos accionistas, fondos de inversión, entre ellos, o sea, que no hablamos solo del minorista, el tenedor muy pequeñito, ínfimo, ¿no? Estamos hablando ya de tenedores de paquetes de acciones importantes, están a favor de esto porque la rentabilidad es muy buena. Entonces, yo por ser muy sencillo, porque hacer vaticinios uno nunca sabe, ¿no? Entonces, ¿es bueno para Sabadell? Pues desde luego para el accionista sí, es muy bueno, porque le aumenta mucho la rentabilidad por acción, eso está claro. Además, con el nuevo plan de reparto de dividendos hasta, me parece, 2027 creo que es, pues saldría muy bien parado. Y eso puede hacer que BBVA, como ya dijo su presidente, se repensase la OPA. Pues claro, si estás luchando contra alguien que está siendo muy rentable y está beneficiando mucho a sus accionistas, desde luego a los accionistas no les va a gustar ser parte de otro banco que quizá no esté siendo tan rentable. Con lo cual hoy sí que se pueden jugar cosas interesantes. Paco. Bueno, pues yo creo que lo primero que diría yo es que es una OPA tan enormemente larga, porque yo creo que la primera se lanzó si no recuerdo mal, a finales de abril del año pasado,
Llevamos ya casi 1 año y medio con la OPA y que ha tenido pues muchas vueltas alrededor, incluida la posición que han tomado las autoridades regulatorias y el propio gobierno, y ahora pues lo que va a hacer la Unión Europea. En principio hoy pues se aprobará la compra del TSB, que es un jalón muy importante en este proceso, y luego un reparto muy generoso de dividendos. Yo lo que diría es que el Sabadell está haciendo una defensa de su autonomía, en mi opinión, muy brillante, con una política de comunicación muy, diría yo que muy consistente, muy sólida, muy sencilla y enormemente eficaz. Y además me vas a permitir que felicite a una colega que es la directora general de comunicación, a Virginia Zafra, que está haciendo un trabajo intachable. El señor González Bueno, el consejero delegado, con unos mensajes muy sencillos, también lo están consiguiendo y están tomando decisiones que yo creo que van a poner muy difícil que tenga éxito el planteamiento del BBVA. Carlos, ¿cuándo se cierra esto? ¿O cómo se cierra? ¿Cuál es tu apuesta? Ni idea. Esto, ¿cuándo se va a cerrar? Pues no lo sabe nadie. ¿Ni cómo tampoco? ¿O qué? No. ¿El qué? ¿Ni cómo tampoco? Ni cómo tampoco. No. Vamos a ver, el mercado es que a veces también, como nos liamos en tanto análisis, a veces perdemos el foco de lo importante. El sector bancario en España lleva unas rentabilidades de más del 300% en apenas 4 años. 400%. Sabadell lleva una rentabilidad de más del 1000%. Entonces, cada vez se hace más difícil. O sea, se ve que el BBVA efectivamente había encontrado una joyita y había valor. Y ahora se está viendo con todos estos dividendos, que si pasan filiales. Pues se está viendo ahora que efectivamente existe valor. Que existe ese valor. Lo que pasa es que ha subido tanto su cotización y está remunerando de forma tan fuerte a sus accionistas que a lo mejor deja de tener sentido. Tú tampoco apostarías nada, ¿no, Paco? Yo no apostaría nada, vamos, el calendario no te sabría decir. Yo creo que en septiembre ya se tiene que dar, si se da, porque como recordaba Carlos, muy bien traído, el señor Torres ha dicho que, bueno, que quizá se lo piensen, pero en septiembre en principio creo que ya es el último movimiento, creo que a partir de ahí hay 70 días, si no recuerdo mal, y ahí veremos. Pero hay una especie de continuación, que es qué va a pasar con el mapa bancario español. Sí. Si no fructifica la OPA y el Sabadell sigue por su cuenta, porque ahí posiblemente hay operaciones por delante. Bueno, veremos. Oye, cuenta esos resultados. Ojo cómo está el sector auto. Beneficios de Honda, caída del 50% en el primer trimestre. No van bien las cosas para el sector. A ver cómo recibe hoy el mercado esa amenaza de aranceles, 250%. Amenaza de aranceles de Trump a las farmas y a los chips. Carlos Arenas, un placer verte ahí a la distancia, seguir disfrutando de la Comunidad Valenciana. Es un grandísimo sitio. Igualmente, Rubén. Un fuerte. Francisco Polo, nos seguimos viendo. Gracias por venir a vernos. Igualmente, Rubén. Un saludo a todos. Chao. Chao. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se prevén pocas nubes en todo el país, aunque se darán algunas nubes bajas matutinas en el norte de Galicia, Canarias, el Cantábrico y el litoral atlántico andaluz, con nieblas dispersas que podrían tender a desaparecer. Por la tarde se formarán algunas nubes en zonas montañosas de la península. También podría haber calima ligera en el suroeste peninsular y en las Islas Canarias orientales. Las temperaturas máximas en descenso en el Mediterráneo y el suroeste peninsular, pero en ascenso en el resto, especialmente en el norte de Galicia, Cantábrico y Alto Ebro. Se
se superarán los 36 grados en gran parte del país y podrían alcanzar hasta los 40 en zonas del sur y localmente en el Niño y Nordeste. Mínimas en ascenso en Canarias y en descenso en el norte y sureste peninsular. No bajarán de los 22 grados en el sur y en zonas mediterráneas. Además, localmente superarán los 25 grados. Los vientos serán moderados o fuertes en Canarias, Estrecho y Cantábrico. En el resto serán flojos. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Decodifica tu dinero. Desbloquea tu futuro. En 9 minutos comienza la negociación en Europa en un día que viene bastante escaso de referencias macroeconómicas. Bastante más animado, eso sí, de resultados empresariales, y vamos a ver cómo se cotiza esa nueva amenaza de Trump al sector farmacéutico y al sector semiconductores, con esa amenaza de aranceles que se anunciarían a la semana que viene de un 250%. De momento los futuros parece que siguen con la directa puesta, siguen subiendo. Futuro del IBEX 35, como viene a esta hora de la mañana, buscamos referencias y buscamos protagonistas en la bolsa española. Estefanía Muniz, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rubén. Futuro del IBEX 35 en positivo, subida del 0,56% su futuro, y dos protagonistas, sobre todo cuando abra el IBEX 35, atentos al Banco Sabadell, porque a las 10 de la mañana comienza la Junta de Accionistas en la que decidirán la venta de la filial británica denominada TSB por 3.000 millones de euros, además de un dividendo de 2.500 millones, una operación clave para la OPA del BBVA sobre Sabadell. También tendremos que mirar a ACS, que ha alcanzado este miércoles el cierre para diseñar, construir y operar y mantener durante casi 56 años la autopista de peaje SR400 en Atlanta, en Estados Unidos, con una inversión de 9.600 millones de euros. Miramos también a claves, protagonistas y futuros en el resto de bolsas europeas, también en verde, Roberto. Así es, en el futuro del DAX alemán marca un alza del 0,54%, el Eurostoxx sube un 0,44% y el CAC 40 un 0,48%, en un día que tenemos varias cuentas de empresas. Empezamos por la de Bayer, que registra una caída anual del 3,6% en sus ventas y sus pérdidas netas pasan de los 34 millones de euros del año anterior a 199. También empeora su beneficio por acción de 3 céntimos a 0,20. También tenemos cuentas de Novo Nordisk, cuyas ventas aumentan un 13% y también reporta un aumento anual de 32% en su beneficio neto. Y en cuanto a datos macros, tenemos los nuevos pedidos de fábrica de Alemania, que disminuyen un 1% en comparación con el mes anterior, según la oficina de Statis. Miramos también futuros europeos. Recordamos que allí hoy en Estados Unidos se van a cotizar las cuentas de AMD, viene bajando con fuerza en bolsa, y que tenemos los números hoy de Walt Disney y de McDonald's, entre otras. Bolsas asiáticas también, como han cerrado la mañana. Pues tenemos en los futuros americanos las cuentas de Pfizer, que aumentan su previsión de beneficios en los resultados del segundo trimestre. Vemos que el Nasdaq 100 se apunta a un alza del 0,30 y el Dow Jones, el futuro, sube un 0,46%. En cuanto a plazas asiáticas, muy atentos a esas empresas de semiconductores. Samsung cayendo un 1,57% y su rival SK Hynix aún más, cerca de la pérdida del 2%. El Kospi coreano ahora mismo cotiza muy plano. El Nikkei de Tokio
ha cerrado la sesión con una subida del 0,65%, Shanghái con un alza del 0,42% y el Hansen está operando plano pero con una subida del 0,07%. En cuanto a las materias primas, después de que Trump afirme que una reducción en el precio del petróleo podría finalizar el conflicto de Putin, vemos que el West Texas de referencia americana cotiza en 65,61, petróleo Brent de referencia europea en 68,12, onza de oro cotiza en $3.429 y cruce euro-dólar 1,1580 favorable a nuestra moneda. Luis Benguerel, gestor independiente. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. A ver, que no te escucho, te veo. Pero no. Hola, buenos días. Ahora sí, Luis, buenos días. Las bolsas, como estamos contando, siguen con la directa puesta, siguen subiendo, a pesar hoy de lo último, que son esas nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump. ¿Están justificadas estas subidas que tenemos al IBEX en máximos anuales? Bueno, estamos en verano, como bien comentabais, poco volumen y entonces los bandazos son habituales. Si nos fijamos, justo hace un año, ahora estaba mirando gráficos, empezó en agosto con caídas muy fuertes y acabamos el final de agosto también cerca de máximos históricos, o sea que entra dentro de la posible normalidad de agosto. ¿Cómo puede recibir hoy el mercado europeo, y los sectores en concreto, los chips y las farma, esa amenaza de Trump de aranceles que pueden ser del 250% para estos dos sectores, para las importaciones de productos farmacéuticos y para los chips? Los futuros parece que no se lo toman o muy en serio, que no les vaya a afectar mucho, pero habrá que ver a estos sectores cómo les sienta, ¿no? Bueno, llevamos cuánto tiempo lleva Trump en el gobierno, pues dime tú cuánto tiempo lleva cambiando de opinión, ¿no? La verdad es que el mercado en primer momento le tenía pánico a sus palabras y ahora hasta que no actúa y luego pasan 30 días y luego pasan 30 más y al final llega pues a el arancel que corresponde, pues me parece que ya no le hacen ni menos caso que al pito de un sereno, ¿no? Entonces, la verdad, creo que la ignoran. Sí que es cierto que acabará poniendo, empieza siempre muy arriba, pues igual al final acaba siendo un 15 o un 20, ya lo veremos. En principio, yo creo que el mercado ya le conoce y hasta que no llega el día real no evalúa las posibles consecuencias. ¿El mercado hace más caso ahora mismo, Luis, a los datos? ¿Les tiene más miedo a los datos? Bueno, el mercado siempre analiza teóricamente los datos, otra cosa es que se equivoque o no se equivoque, ¿vale? Pero el mercado siempre está analizando, está mirando los datos que ven y supongo que van un poco los tiros por el tema del paro del viernes pasado y sí, está pendiente de ello. Ayer tuvimos ese ISM del sector servicios en Estados Unidos que puso un poquito nerviosos a los inversores. Vamos a abrir las bolsas. Luego te pregunto cómo interpretas tú esos datos, cómo los puede interpretar la Reserva Federal, si estamos ante una desaceleración de la economía estadounidense o algo más. Hablamos de algunas compañías que están presentando hoy cuentas y de cómo puede afectar al crudo y a la inflación esa amenaza de Trump de poner aranceles del 100% a los que compren petróleo ruso. Me lo cuentas hasta ahora, Luis. Vamos a abrir el mercado a ver si esto va para arriba como indican los futuros y lo analizamos enseguida a partir de las 9 de la mañana. Gracias, Luis. Hasta ahora. Ahora. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 € con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tu